Amables oyentes, tengan ustedes un hermoso día, mirando desde la gran bahía de Valparaíso lo argentado que se ve esta mar en tiempo de verano. Dan ganas como de saltar desde la cumbre más alta de aquí, del Gran Valparaíso, desde el Cerro Playa Ancha, y un piquero ahí en la inmensidad del océano que tenemos frente a nuestros ojos. Con esa alegría, con ese contentamiento, iniciamos nuestro programa del día de hoy aquí a través de esta señal que hemos denominado en una forma de llamar a ustedes la atención: Radio La Lumbrera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es el propósito que tenemos cada uno de nosotros. No es buscar nuestra propia gloria, no es buscar en nosotros vanidad. Ni siquiera le decimos cómo nos llamamos, simplemente abrimos este programa y hablamos de lo que nos enseña la palabra de Dios y de aquellas cosas que sabemos que usted también tiene necesidad y quiere recibir. No solo para usted aprender, sino también para llevarlo a la práctica, para compartir con otro, para indicarle a otro, para señalarle, darle un consejo en base a lo que usted ha aprendido. Como señala la Escritura, ve y cuenta con grandes cosas ha hecho Dios contigo. Todo aquello que a nosotros nos hace bien y nos ayuda para crecer, para desarrollarnos en la vida como también en nuestra vida espiritual, nosotros lo compartimos con quienes conocemos, con nuestros seres queridos, con nuestra familia, con nuestras amistades, porque queremos que este desarrollo y este crecimiento sea multiplicado como nos enseña la palabra de Dios. Y vamos a orar. Claro, ¿por qué oramos? Oramos cada vez que queremos emprender la realización de un nuevo programa. Y cada vez que salimos del hogar a nuestro trabajo, cada vez que vamos de vacaciones, que cuando vamos a hacer un trámite, nos encomendamos en las manos de Dios, porque dentro de nuestro hogar sentimos tranquilidad, sentimos paz, pero apenas cruzamos la puerta hacia la calle, no sabemos los imprevistos con los cuales nos podemos encontrar, la movilización, la multitud que se agolpa en las esquinas, en los lugares. No podemos encontrar con alguien que está enfermo de su mente y que nos ataca y nada más. Por eso que es importante encomendarnos al Señor en oración, colocar nuestra vida en una completa dependencia en Dios, y ciertamente que Él es quien nos sustenta, nos guarda, nos cuida, nos protege y nos libra. Soberano Creador, te agradecemos a esta hora del día en que tenemos la bendición de compartir con cada uno de nuestros hermanos a través de esta señal de internet en la cual, mi Dios, poco a poco se ha ido dando a conocer y nuestros suscriptores reciben nuestra información y la comparten con otros. Señor, el efecto multiplicador, como señala tu palabra. Nosotros, mi Dios, solamente tiramos la semilla y ella es la que da fruto y da rendimiento, y nosotros esperamos con mucha confianza que sea al 100%, de modo que algún día cuando tiremos la red, la pesca sea, Señor, bendecida y una multitud. Padre eterno, te agradecemos por cada día de vida que nos da. Te agradecemos, Señor, por tener esta oportunidad de estar en el aire. Mi Dios, rogamos a ti que en tu misericordia sean mirando a aquellos que están pasando por necesidades, que están enfermos, Señor. Aquellos, mi Dios, que falta un trabajo. Aquellos, Señor, que no tienen sustento en sus hogares. Aquellos, mi Dios, que tal vez están en un hospital pasando el último momento de su vida. Señor, que tu Santo Espíritu les visite y les toque, para que en ellos también haya una mirada hacia ti y reciban en sus corazones la salvación a través de Cristo Jesús. Señor, bendice cada vida y cada corazón con lo que nosotros vamos a desarrollar en esta hora. Te lo rogamos por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Agradecemos a cada uno de nuestros auditores, seguidores, que a través de nuestro WhatsApp más 4569 90 54 8544 nos hacen llegar sus comentarios. Y le damos gracias porque podemos animarnos a continuar exponiendo sobre este tema que nosotros pensamos es importante y de mucho interés para la iglesia de nuestro tiempo.
estamos hablando, ya esta es la tercera sección en la cual estamos compartiendo sobre las drogas. Y ciertamente que nos hemos hecho la pregunta si ellas están también interviniendo al interior de la iglesia. Y para muchos esto pareciera ser como que estoy hablando algo descabellado. Pero no, lo estoy hablando con suprema sinceridad, con mis 5 sentidos, totalmente cuerdo. Creo que no estoy hablando ningún engaño y ninguna mentira. Los que podemos ser engañados y sentirnos mentirosos somos nosotros cuando cerramos los ojos y no queremos ver la realidad y enterarnos de la verdad. La Escritura dice, y así lo señaló la palabra del Señor, que conoceremos la verdad y ella nos hará verdaderamente libres. Entonces, amables oyentes, creo que en todas las cosas que nosotros pongamos nuestros ojos, tenemos que en primer lugar ser honestos y sinceros, veraces, leales hacia nuestro superior, leales hacia nuestro inferior, leales en el plano horizontal. Tenemos que ser leales para con nuestros hermanos en la fe. ¿Y qué es lo que yo veo acerca del asunto de las drogas en medio de la iglesia? Como que muchos tratan de hablar en susurro, que no se sepa, que no se escuche, que no se note. ¿Dónde está el mayor pecado? La hipocresía, en no saber mostrar las verdades y las realidades como son. Cuando esta condición se empieza a dar, algunos piensan que se da solamente en los jóvenes, pero no es así. La droga tiene todo un abanico de los cuales se apropia, desde el niño hasta el más anciano. Cada uno que es tocado por este pecado de la droga y no llega a tener un alto en su camino y cae en la zona fuera de control, finalmente llega a ser un vicio tan grande y tan degenerado que destruye la persona, el individuo, la familia, destruye un matrimonio, destruye los hijos, destruye una comunidad. Es el pecado de la droga, amables auditores, es tan tremendo y nosotros no podemos desconocer que es, pero uno de los que más se ha propagado en medio de la comunidad. Y en tan poco tiempo, imagínense que desde el año 1960 hasta nuestros días, podríamos nosotros pensar que es algo que viene mucho antes. Es cierto, en la historia de los pueblos, en la historia de las naciones, se manifiestan cierto tipo de drogas y cierto tipo de manifestaciones. Pero en los pueblos antiguos era más bien en el ámbito de lo religioso. Ahí cuando estas personas entraban en hipnosis y se transportaban a no sé dónde, hacia el mundo de los espíritus, fumando diferentes cosas o bebiendo diferentes brebajes. Pero hoy en día, amables oyentes, esto ha traspasado todo límite, todo estrato social, el pobre, el rico, el clase media, quien más cual menos empieza a indagar por curiosidad y termina siendo verdaderamente un esclavo del pecado de la droga. Por eso que para mí es muy importante que la iglesia sepa y conozca sobre esto para que tenga herramientas, amables oyentes y seguidores de Radio La Lumbrera, que esta palabra te pueda iluminar a ti y te pueda abrir los ojos, te puedas hacer salir de tu burbuja, que no sé de qué manera la tienes creada, por ignorancia, porque piensas que eso nunca va a llegar a tu familia o porque crees que eso no puede ser, pero lo que yo sí sé y veo en la realidad es que sí está ocurriendo en medio de la iglesia. Y por lo tanto, nosotros tenemos que tener medios con los cuales hacer frente
con los cuales ayudar a las personas, a los jóvenes, adultos, niños o ancianos que caigan en este pecado y cómo los levantamos. Quiero compartir con ustedes un pasaje que nos habla la palabra del Señor. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Y la misma palabra nos da la respuesta. Continúa diciendo, para los que se detienen mucho en el vino. Repito esa frase, para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Este pasaje tan hermoso que encontramos precisamente aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 23, y que se inicia a partir del verso 29 y llega hasta el verso 35, nos muestra, amables oyentes de Radio La Lumbrera, una realidad y una gran verdad que está plasmada en todos aquellos que son alcohólicos, bebedores consuetudinarios y que están sumidos y dominados por el vicio del alcohol. ¿Acaso no expresa una gran verdad lo que acabamos de leer? ¿Para quiénes son el dolor? ¿Para quién es la pobreza? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién es la queja? ¿Para quién las heridas sin haber razón? ¿Acaso no ocurre eso? ¿Cuántas personas mueren simplemente porque van tan bebidos y caen y se golpean su cabeza o caen por un barranco, caen de un piso a otro? Muchas veces conduciendo pierden la vida. ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Sin haber razones, arman camorra y peleas, hogares destruidos a causa del exceso de alcohol, y más que el exceso, es porque las personas ya no pueden vivir sin beber, porque han pasado los límites de lo permitido, han pasado los límites del uso, han llegado al abuso, y han caído en la pobre y triste, oscura sombra de la dependencia del alcohol. Y la palabra es muy sencilla y clara cuando dice, para los que se detienen mucho en el vino. ¿Cuántas veces un padre o una madre no instruye, no enseña y dice, ten cuidado con tus amigos, que no te dejen engañar, que no te envuelvan con sus propuestas vanas y pueriles? Y no, el muchacho quiere experimentar, quiere sentirse como parte de la manada, que quiere sentirse el macho recio como el resto. Que si no te tomas una de un trago, entonces no eres hombre. Y siguen ahí moviendo sus redes y moviendo la conciencia, y finalmente caen. Y cuando están metidos en medio de esto, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién la queja, los reclamos? Llaman para la casa, mire, ¿sabe qué? Aquí tenemos a Julano de tal, está detenido porque andaba bebido con exceso de alcohol y más encima andaba con unos pitillos en el bolsillo. ¿Para quién las queja? Mire, tenemos aquí porque en una riña entre muchachos ahí se terminaron cortando. ¿Para quién las heridas sin haber razón? ¿Para quién? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para el que se detiene mucho en el vino. Hoy día queremos continuar con nuestro programa
sobre las drogas. Estamos en el capítulo número 65 de Hogar Cristiano y continuamos hablando acerca de la droga, de este tema que es nuestra intención, que la iglesia lo conozca lo más profundo posible. Ciertamente que no podemos hablar todos los detalles, pero sí queremos crear en usted una conciencia cristiana que se levante y que se ponga de pie para hacer frente contra esta adicción de las drogas. Y cuando hablo de drogas, no solamente estoy hablando de elementos farmacéuticos, sino que estoy hablando también de alcohol, estoy hablando de tabaco, estoy hablando de todo aquello que se consume en exceso y produce una dependencia en el cuerpo de aquel que lo consume, y cuando no lo tiene se torna con un comportamiento terrible e insoportable. Por cierto, recordando siempre la definición base de la cual hemos iniciado en cada uno de nuestros programas, lo que está definido como una droga, que es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración, ya sea oral, aérea, inyectable, con contacto con la piel, produce una alteración de algún modo del natural funcionamiento, y escuche bien esto, de nuestro sistema nervioso central, de nuestro cerebro, y es además susceptible de crear dependencia, ya sea física, psicológica o ambas. Cuando nosotros decimos toda sustancia, estamos hablando a partir de los medicamentos, en el caso de los fármacos, y como asimismo también de todo elemento que, aunque no sea medicamento, es una sustancia en sí, como los componentes del tabaco, del café, del té, del alcohol, y que se administran en su forma natural y con todas sus partes, a diferencia de los que se suministran en una infusión o en un extracto. Cuando la definición nos señala de que toda sustancia, está diciendo todas aquellas que están permitidas para su uso cotidiano, y por cierto son aquellas consideradas legales, como aquellas sustancias consideradas ilegales, ya sea porque su alto consumo, pasado el uso, se cae en un abuso, por lo tanto su criterio legal no es válido, y es un conflicto para la prevención. Entonces ahí nos damos cuenta que las drogas más consumidas en nuestra sociedad y que causan un mayor número de problemas en la sociedad son a partir del tabaco, el alcohol, y cuyo uso está en cierta medida permitida. Pero como ninguno de nosotros tiene un guardián de la salud a su lado que le esté diciendo todos los días: no tienes que fumar más de tantos cigarrillos, no tienes que beber más de tanto alcohol, entonces las personas empiezan a caer en un abuso y, por cierto, pasan los límites de la tolerancia que su cuerpo permite y acepta, y empiezan a caer en la dependencia, donde ya ni el más dramático consejo los puede sacar. Solamente tienen que mirar a los cielos y el Dios eterno hacer sobre ellos misericordia. ¿Por qué dice la definición cualquier vía? No se especifica la vía, pues las drogas pueden ingerirse ya sea fumando, ya sea bebiendo, ya sea oliendo, ya sea inyectándose o ya sea aspirando, es decir, por distintas vías, ya sean volátiles o en aerosoles.
Ahora, producen alteración de algún modo del natural funcionamiento del cerebro. Las alteraciones que producen las drogas pueden causar muy variadas formas. Excitar, como lo hacen las drogas clasificadas como estimulantes, o tranquilizar, eliminar el dolor o aplacar, como lo hacen las drogas clasificadas como depresoras, ocasionar trastornos perceptivos de la intensidad, como lo hacen las drogas denominadas alucinógenas. Las volátiles, que son aquellas que causan trastornos directos al sistema respiratorio y control mental. Por eso que entre droga y medicamento hay una frágil línea de control, porque el medicamento es toda aquella sustancia que, introducida en el organismo, produce una regulación de un mal funcionamiento de nuestro cuerpo y que nos está causando algún malestar o alguna enfermedad. Y el medicamento es para solucionar ese mal funcionamiento de nuestro organismo. Pero cuando ese mismo medicamento se puede tornar en una droga porque causa alteración del normal funcionamiento de nuestro sistema nervioso central, es cuando sobrepasan los límites prescritos y determinados por la medicina. Entonces, lo que partió siendo un medicamento termina transformándose en un estimulante, donde el hombre se siente eufórico, pasa una noche sin dormir, o también aquellos que son depresores, aquellos que usan en los hospitales psiquiátricos como controladores, o bien aquellos que son alucinógenos, donde se creen Superman y de pronto nosotros leímos en las noticias: un muchacho voló de un tercer piso para abajo, dicen que estaba en un carrete, seguramente había consumido alucinógeno y pensaba que estaba volando. Crean, dice la definición, continúa y dice que crean dependencia, ya sea física o psicológica. Todas las drogas pueden generar dependencia tanto física, es decir, cuando agarran el cuerpo y la persona quiere más y quiere más porque el cuerpo se lo está pidiendo. Un panorama muy costumbrista y natural. El hombre que está sumergido en el alcohol y a las 8 de la mañana ya está golpeando la puerta de la taberna porque le falta su dosis matinal. Esas personas que pierden hasta el control de su cuerpo, manos temblorosas, una dependencia física y por supuesto también la dependencia psicológica muchas veces. La inocente excusa que muchas veces lleva a un individuo a ser un drogadicto parte desde el uso cotidiano e inofensivo de una simple fusión o de una pastillita para la acidez. En el concepto social podemos reconocer que casi todas las personas utilizamos de una u otra manera medicamentos, medicinas que, traspasados sus límites permitidos, se tornan en drogas. En lo cotidiano muchas veces tomamos infusiones o cuando estamos enfermos y necesitamos medicamentos. Algunos de esos medicamentos entran a nuestro cuerpo, como ocurre en todas las cosas. Con las drogas se puede hacer un buen o un mal uso. Por ejemplo, esta frase: me tomaré una aspirina porque me duele la cabeza. ¿Quién le dijo que tenía que tomarse esa aspirina? Muchas veces
Hay cosas que hacemos porque las oímos o porque esta persona me dijo que a ella le hizo bien, que le pasaba lo mismo. Yo también lo voy a hacer porque a mí me hace bien. Pero lo que usted no sabe, ¿qué es lo que está originando ese dolor de cabeza? Tal vez aquella persona que se toma esa aspirina porque le duele la cabeza, lo hace porque ha dormido mal, pero seguramente el dolor que usted tiene viene tal vez porque haya tenido un gran choque emocional. Por eso le duele la cabeza. Por lo tanto, la medicina que usted debe tomar y la otra persona son totalmente diferentes. Pero así empiezan las cosas. Cuando al consumir una sustancia se hace más allá de lo indicado médicamente. Entonces, aquello que partió siendo un uso, termina siendo un abuso. La mayoría de las personas hacen abuso de los medicamentos y que por hacer abuso de ellos se tornan en drogas porque causan alteraciones en su cerebro. Ni siquiera se imaginan lo que están haciendo, aún peor, sin haber tomado conciencia de la decisión que están haciendo al abusar de drogas. Piense, por ejemplo, en lo siguiente. Alguien dice, como todos los días, hoy me voy a tomar esta pastilla que me sirve para el ánimo. Como todas las noches me tomaré esta pastilla porque me la recomendaron que era buena para dormir. Tómalo porque a mí me hace bien, le dijo Rosita. Y María empezó a tomarlo porque se lo recomendó doña Juana. Cuando ya no se puede dejar y luego ya no es suficiente con una pastilla, y se requieren dos, entonces se llega a la peligrosa dependencia. Cuando alguna persona cree o siente que no puede vivir sin una determinada sustancia y utiliza en forma permanente y de modo compulsivo, entonces la dependencia a la droga es una de las formas de consumirla. Pero no es ni la única ni la más habitual. El desarrollar una dependencia con las drogas es haber llegado a los últimos peldaños de esta escalera que ha comenzado a subir mucho tiempo atrás, en una forma gradual, muchas veces sin hacer conciencia de ello y por diversos motivos, por los cuales generalmente hasta son desconocidos o bien la persona no los acepta como que son un abuso que estaba haciendo de la medicación. Algunas personas comentan acerca de esta tendencia en el ascenso del consumo de la droga del individuo y manifiestan lo siguiente: si no lo consumo, si no lo bebo, si no lo fumo, me muero. No importa que sean las 3 o las 4 de la mañana, debo encontrar un lugar donde me provean de esto, de aquello o de lo otro. En esos casos estamos hablando de una adicción y de una dependencia y de una tolerancia que el cuerpo ya no la resiste. Y entonces el individuo no solo se torna peligroso, sino también muy conflictivo en medio de la familia y en medio de la comunidad. En esta escala de ascenso, ¿cuál fue el error? El mal uso, el uso indebido, el uso innecesario, el uso desconocido o no informado clínicamente. Con lo anterior se llega a una intoxicación del organismo, es decir, a un envenenamiento del organismo, donde los efectos depresores, estimulantes, alucinógenos y volátiles y consecuencias negativas para la
salud. Bien, hagamos una relación entre uso y abuso. El uso de una medicina está claramente relacionado con lo que significa la dosis, que en términos generales, una dosis permitida dentro de un uso médico consentido es aquella cantidad de droga necesaria para producir el efecto médico terapéutico deseado en el individuo, en el cual se administra un medicamento para quitar los síntomas de una determinada enfermedad o devolver al organismo a su condición normal a causa de un mal funcionamiento. Pero cuando entramos en el abuso de la medicación, entonces es un uso excesivo, persistente y que no tiene relación con la práctica médica. Cuando ya se sobrepasa el abuso, entonces se sobrepasa también los límites de la tolerancia. ¿Y qué significa la tolerancia en nuestro organismo? La tolerancia es la capacidad que tienen las células de nuestro cuerpo para adaptarse a la presencia de ciertos medicamentos que cuando se consumen en exceso se tornan en una droga. ¿Por qué razón? Porque causan alteración de nuestro sistema nervioso central. Entonces el cuerpo no responde como en las primeras oportunidades o las cantidades administradas de forma uniforme y continua cuando el medicamento se administraba para solucionar un mal funcionamiento del organismo. Entonces, cuando se empieza a hacer abuso de la medicina y empieza a hacer un consumo mayor, de forma que el cuerpo precisa cada vez de una mayor dosis para obtener los efectos deseados. También hay que tener presente que la tolerancia varía según sea el componente de los fármacos, según sea la estructura física de los individuos, como asimismo también ante la frecuencia y el consumo de las dosis. Entonces se entra y está combinado junto con la tolerancia el abuso, el uso excesivo y persistente de un determinado fármaco, medicamento o líquido, como es el caso del alcohol, y que no tiene relación ninguna con la práctica médica. Junto con ello también se llega a la dependencia. Y tenemos ahí en la dependencia dos clasificaciones. La dependencia física, que es el estado de adaptación que va manifestando el organismo en la aparición de intensos trastornos físicos cuando se interrumpe el consumo de una droga. Es decir, cuando no está esa droga presente, entonces el cuerpo manifiesta ciertos trastornos y eso verdaderamente lo ha experimentado cada padre, cada madre, cada familia, como lo ven en aquellos integrantes de su núcleo familiar que por A, B o C motivo han llegado simplemente al alcoholismo. ¿Y qué entendemos como el alcoholismo? Como una intoxicación aguda o crónica por alcohol etílico y que provoca un complejo cuadro de trastornos físicos y psíquicos. Entonces ahí hay una dependencia física porque el individuo se puede tornar violento con el fin de lograr su objetivo, de conseguir un
miserable trago. Y la persona puede tener tales trastornos a causa de su dependencia física, como por ejemplo, transpiración, vómitos, delirios, convulsiones, y sus manifestaciones son características según el tipo de droga que esté consumiendo. Y hay otra dependencia, la dependencia psíquica. Este estado en que un fármaco o una droga o un líquido produce sensación de satisfacción y un impulso psíquico que exige la administración periódica o continuada de la droga. Esto es más complejo que la dependencia física, porque por ejemplo, si yo tengo hambre, sé que debo consumir alimentos a las 8 de la mañana, al mediodía y a las 6 de la tarde. Pero yo no interrumpo mi hábito alimenticio a las 10 de la mañana ni a las 2 de la tarde. Cuando yo interrumpo mi hábito alimenticio, entonces empiezo a subir de peso. Y entonces caigo evidentemente que en sobredosis de alimentación y por lo tanto viene sobre el individuo muchas veces el sobrepeso. En esa forma tan sencilla podemos comprender la dependencia psíquica. No es algo que el cuerpo esté manifestando, sino que es algo que viene desde su control, desde su sistema nervioso central a nivel de hipotálamo. Entonces hay allí una exigencia por querer mantener el placer que causa o para evitar los malestares. Y esta dependencia psíquica es la más difícil de descubrir o como asimismo también de describir, porque sus manifestaciones vienen desde el centro neurológico motor del individuo. Por eso que cuando ya se ve una dependencia física y psíquica en un individuo a causa de la drogadicción, es importante manejar y conocer algunos términos para nosotros poder comprender y tener una idea del tipo de sustancia que está consumiendo. Por ejemplo, las sustancias alucinógenas son aquellas sustancias que alteran los procesos mentales y emocionales normales, provocando estas alucinaciones, que las personas empiezan a ver, no sé, animales, empiezan a ver que alguien los persigue, empiezan a ver que alguien anda alrededor de ellos, que se mete por la ventana, empiezan a vivir estas reacciones insólitas ante situaciones y acontecimientos normales y otros síntomas similares a los de la psicosis. Las sustancias que se conocen como estimulantes son sustancias capaces de aumentar la actividad física o mental. La hacen a la persona que trabaje, por ejemplo, en exceso indebidamente y no siente cansancio porque está bajo el efecto de esos estimulantes. Fíjese, un dato para que usted lo piense, para que usted lo medite, nada más. Cómo muchas veces este mundo comercial está tan ligado al tema de las drogas, porque finalmente lo que impera aquí es el vil dinero. La raíz de todos los males, el amor al dinero. Se venden muchos estimulantes así en forma permitida y legal, y cuyas dosis se supone que no producen dependencia. Todas estas bebidas energéticas que hoy usted ve en el comercio precisamente son estimulantes. Revise usted sus componentes: contenido de cafeína, contenido de teína, y ciertas bebidas a base de cola contienen pequeñas cantidades de estimulantes denominada cafeína. Las bebidas alcohólicas, tras una acción estimulante inicial, ejercen un efecto sedante,
posterior, retardando la actividad mental. Evidentemente, eso usted lo ha visto en la práctica. En la persona parte normal, tal vez hasta es cohibido en el principio, pero usted le da un medio litro, un cuarto litro y ya está hablando más que el periodista de CNN. Y luego después, cuando ya se ha tomado otro medio litro, entonces ya empieza a hacer el show del mono o del perro. Y si usted le da otro medio litro más, entonces termina ahí escondido, degradado, borracho, tirado, botado. Hay otro tipo también de componentes que tenemos que considerar, que son los sedantes o tranquilizantes. Estos son fármacos que actúan sobre el cerebro. Todo lo que hemos visto actúa sobre nuestro cerebro, reduciendo la actividad y disminuye la irritabilidad y la excitación. Por eso que hay algunos que empiezan a consumir esto porque según ellos en la casa los tratan que son muy enojones, que son mañosos, que son irritables y se empiezan a automedicar. Los sedantes o tranquilizantes y el alcohol no se deben de mezclar porque producen un colapso que puede ser fatal. Ojo con los tranquilizantes y las mezclas de alcohol. Hay otro tipo de drogas que se le llama hipnóticos o somníferos. Preparaciones médicas que facilitan el sueño. Con esto hay que tener mucho cuidado. Hay personas que cuando entran en un estado depresivo tan grande, tan tremendo, precisamente buscan esos somníferos y se toman una sobredosis y se duermen y no se levantan más. Es decir, mueren. Los estupefacientes es otro tipo de medicamentos, de fármaco, especialmente activo sobre el sistema nervioso central y su uso puede y produce en sí el hábito, y cuando ocurre que la persona se habitúa porque ya sobrepasó el límite de uso, llegó al abuso, el abuso le produjo dependencia y el cuerpo ya no acepta la tolerancia y tiene que empezar a entrar más droga todavía, entonces la suspensión de un estupefaciente causa trastornos. Su utilización prolongada provoca además la necesidad de un refuerzo constante, de una sobredosis, con lo que la toxicidad de estos fármacos aumenta, produciendo generalmente la muerte en los consumidores de estupefacientes. Otro grupo de sustancias también conocidos como alcaloides, en los cuales son sustancias químicas orgánicas que parten tomando en pequeñas dosis y suelen poseer ciertamente, cuando son en pequeñas dosis, algunas propiedades terapéuticas, pero sobrepasado el límite permitido por la medicina, muchas veces resultan en tóxicos para el organismo. Y ciertamente que hay muchos alcaloides que también son narcóticos, los que comúnmente nosotros conocemos como la atropina, el ceginal, la morfina, la nicotina, la estrictinina, son narcóticos. Por eso que, amables oyentes, tenemos cada uno de nosotros como creyentes en Cristo Jesús conocer bien los distintos conceptos, las distintas definiciones y dejar de andar por el mundo con el velo blanco porque yo soy de la iglesia, a mí me guarda Cristo, Cristo me guardó, Cristo me limpió, y andar ciegamente viviendo por esta vida. Tenemos que abrir nuestros ojos a la realidad y darnos cuenta que a nuestro alrededor hay muchos hombres y mujeres que necesitan una palabra de aliento, una palabra de fe, pero para nosotros poder llegar a ello, para poderlo alcanzar, tenemos que conocer cómo debemos de actuar. No vamos a actuar ni vamos a proceder de la misma manera con una persona que está bajo el dominio, bajo el gobierno del alcoholismo,
con aquel que está bajo el dominio del tabaquismo o aquel que está bajo el dominio de la drogadicción. Cada uno de ellos, en esos ejemplos que yo les coloco, tiene su patrón distinto, y nosotros como creyentes en Cristo Jesús tenemos que saber y tenemos que conocerlo para poder verdaderamente tratar con ellos, y no simplemente porque llegó el borrachito al templo, lo dejamos en la última banca y quédate calladito, pórtate bien. Tiene que haber algo más, tiene que suceder algo más con nosotros. Tiene que haber un interés personal por averiguar qué pasa con ese individuo, dónde vive, dónde lo podemos ubicar, dónde lo podemos encontrar y cómo nosotros podemos compartir con él para irle incentivando y motivando a alejarse de ese vicio, de ese pecado que lo tiene agarrado, tal como señala la Escritura, que empezó tal vez con una simple prueba, pero es, como señala la palabra, ese espíritu, una vez que fue echado fuera, la casa quedó limpia y vacía, pero empezó a venir sobre él la nueva necesidad, y entonces entran, allí dice que 7, ya no un espíritu, sino que 7 entran y moran allí. Cuando la drogadicción se posesiona de una persona y le produce la dependencia y la tolerancia, entonces esta persona ya está cayendo en una dependencia física y psicológica. Entonces esa persona no va a salir de ese vicio mientras no tenga un entorno que le propicie una mano samaritana. Eso es lo que se requiere para poder sacar a estas personas de ese mundo de oscuridad en el cual están metidos. Muchas veces, amables oyentes, ocurren situaciones en nuestras congregaciones y lo único que hacemos, susurramos, murmuramos hipócritamente y no somos capaces de dar la cara y de acercarnos a aquella familia que está pasando por ese problema y ofrecerle nuestra ayuda, nuestra colaboración. ¿De qué manera usted puede colaborar cuando hay en la familia un hijo que está cayendo y que está firmemente agarrado en este submundo de la droga? Ser buen compañero. Porque papá y mamá trabajan y el muchacho quedó solo y en medio de la soledad empezó a meterse en este mundo. Pero ¿qué es lo que necesita aquel que está viviendo esa situación? Compañía. ¿Y sabe para qué? Compañía de protección, esa compañía de protección que brinda lo que conocemos como el hermano sombra. El hermano sombra que acompaña en el sueño, a la hora de comida, a la hora de salir a la calle, a la hora de ir al parque, en todos lados. Si nosotros como creyentes en Cristo Jesús pudiéramos poner en práctica tan solo este concepto y verdaderamente tenderle una mano a nuestro hermano, habrían muchos drogadictos recuperados. ¿Y sabe lo que ocurre después con cada uno de estos recuperados? Ellos son instrumentos usados por Dios para recuperar a otros. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar, pero no quedarnos ahí como santurrones, fariseos y saduceos y simplemente olvidarnos de la realidad que tenemos en nuestro entorno. Entonces significa que simplemente estamos hablando pura ley, pero no estamos hablando nada de lo que nos enseñó el Señor Jesús. Hablar con gracia, con autoridad, con amor. Amables oyentes, una vez más, la lámpara roja se ha encendido en el estudio y es el momento de concluir, pero yo te dejo a ti en tu retina, ahí en tu pensamiento. Medita y piensa, ¿qué estás haciendo tú como integrante de una iglesia cristiana, evangélica? Y hasta tal vez tú puedes decir, nosotros somos la primera organización cristiana de Chile. Bueno, con todo ese más de siglo de vida que tienes, ¿qué ha hecho tu congregación, tu iglesia, tú personalmente, por sacar hombres y mujeres de la droga? Padre eterno, te agradezco a esta hora del día
en que me has concedido esta oportunidad de poder compartir con cada uno de nuestros seguidores y oyentes. Señor, estamos viviendo un mundo distinto, un mundo, Señor, que nos demanda no pasar de largo ante el herido que está en el camino. Un mundo, Señor, una sociedad que nos pide a cada uno de nosotros, los conocedores de tu palabra, que nos pongamos, Señor, al lado de ese herido, independiente de cómo esté, putrefacto, maloliente, deshecho, Señor, pero que nos pongamos al lado de él y que mostremos más que empatía, verdaderamente amor, porque ahí, en esos momentos, es donde se ve realmente cuán grande es y qué calidad de amor tenemos. Es fácil manifestar, Señor, el amor en los cumpleaños, en los aniversarios, Señor, pero donde realmente vemos que manifestamos el amor es ahí, en la necesidad, en el dolor, en la angustia. En lo despreciado del mundo es donde debemos manifestar, Señor, nuestro amor. Padre de los cielos, danos a cada uno de nosotros sabiduría, entendimiento, y que nuestra fe se afirme siempre en ti, buscando, mi Dios, la manera de cómo ayudar a quien vemos que está necesitado. Señor, tu bendición sobre cada uno de nuestros oyentes. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y amables seguidores cibernautas, nos vemos la próxima semana, si Dios nos concede salud y vida.